esa oportunidad decíamos, no solamente el tiempo, la semana pasada hablábamos de un tiempo de calendario, que es el tiempo Cronos, el tiempo regular, tu agenda, tú ya tienes seguramente lleno el calendario, pero adicionalmente en ese tiempo hay un tiempo Kairos, un tiempo que se mide diferente, que no solamente es cronológico, sino que son tiempos precisos, cuando tú dices, es que qué casualidad que pasó esto y aquello y esto. Y esas casualidades, alguien dice que no son casualidades, son causalidades, que Dios, o diosidencias, como ellos le llaman. Bueno, esos tiempos especiales, los griegos le llamaban kairos, cuando eran tiempos específicos para algo que no necesariamente tenía que ver con una cronología, sino que de repente se conectaban cosas, entre comillas, alguien dice, se alinean los planetas y algo sucede. No sé cómo sucedió, pero algo sucedió, o sea, era imposible que esta persona de no sé dónde para acá se conectaran y que viniera y me dijera esto que yo estoy necesitando en este momento, o que sucediera esto. Bueno, son tiempos que Dios prepara para ti y para mí. Entonces, deja abierta en tu agenda esos espacios. No la sobresatures, no la llenes de tanta cosa. Deja tiempo para escuchar la voz de Dios. Y para no solo escucharla, sino obedecer palabra de Dios. Porque eso realmente va a nutrir tu vida. La Escritura habla, lo que estábamos diciendo la semana pasada, que Él puso eternidad en el corazón. Y esa eternidad es la que te nutre del corazón. Si tú solamente vives por el Cronos, adivina qué, pagar a tiempo las cuentas, hacer todo lo que dice la agenda, no nutre tu vida del todo. O sea, puedes ser muy bueno llenando una agenda y cumpliendo una agenda, pero al final del año puedes estar tan vacío como cuando empezaste. Porque hay algo que no te nutre. Y esa eternidad que Dios puso en el corazón es el tiempo kairos, es donde Dios quiere que tú dejes espacio para que intervenga en tu agenda y empiece a conectarte con lo eterno, con aquello que realmente nutre tu vida. Entonces, el estar en este lugar, estamos hablando de cosas que nutren el alma, que nutren el espíritu. Y eso es lo que Dios puede hacer, algo totalmente diferente. Un segundo del favor de Dios en tu vida lo cambia todo. Entonces, siempre está expectante acerca de las intervenciones de Dios en tu agenda. Y es más, pídeselo, dile, Señor, aquí está mi semana, esta semana a lo mejor le vas a presentar tu agenda y dices, tengo esta agenda esta semana, voy a ver clientes, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero Señor, en medio de todo, estoy expectante, ¿en qué parte me vas a sorprender? ¿En qué parte vas a intervenir tú? Siempre deja sus espacios y Él no te va a defraudar. Así que el día de hoy vamos a ver, dentro de esas herramientas espirituales, una parte que se llama el ayuno escogido por Dios. Para muchos el ayuno no es algo pues conocido o no es tan común, o a lo mejor ayunas porque vas a ir a hacerte exámenes, ¿no? Y pues de modo, pues hay que mantenerse en ayuno hasta que te saquen la sangre y hasta entonces el ayuno, ¿no? Pero hay un ayuno todavía un poquito más grande que solamente dejar de comer por dejar de comer. A lo mejor te ponen ayuno o a dieta por situaciones de peso y dices, bueno, pues. Pero hay algo más grande todavía que solamente por esa razón de propósito de peso o mantener tu línea, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de este hombre. No tienen que, pero a lo mejor alguien lo ha escuchado. 2016, Yoshinori Ozumi gana el Premio Nobel de Medicina. ¿Por qué no gana el Premio Nobel de Medicina? Porque descubre algo que de alguna manera era una intuición desde la antigüedad, que el ayuno es un reparador de tu cuerpo. Pero él lo descubre científicamente y lo demuestra, que las células, cuando hay un ayuno, le llaman autofagia, y eso se ve muy, muy feo, pero está peor lo que significa. Autofagia dice que te comes a ti mismo, o sea, pero básicamente lo que hacen las células es las partes de las células que están en mal estado, se las ponen como una bolsa de reciclaje, básicamente. La ponen en un lugar y la va destruyendo la parte del, es decir, se va autorreparando las células cuando tú entras a un tema de ayuno programado con ciertas características. Entonces, pues tiene el Premio Nobel de la Medicina por esa razón. Sin embargo, tú y yo, desde la antigüedad, la Escritura habla de los ayunos, cómo espiritualmente nutren el alma. Y el día de hoy lo que vamos a hacer es eso, es encontrar en el ayuno una herramienta espiritual como
mejor conexión con nosotros, con Dios, con las personas a través del ayuno. No solamente es dejar de comer, sino hay una forma específica que Dios espera que tú y yo impulsemos, que tú y yo practiquemos incluso, que sea una práctica común del ayuno. Isaías 58, si tú lees en la Escritura, es todo un desglose, una carta muy importante, que vamos a estar ahorita hablando acerca de eso, de qué espera Dios cuando tú y yo nos presentamos con esta herramienta espiritual. Aparentemente Dios es una herramienta física, el dejar de comer, pero va mucho más allá que ello. Tiene alcances emocionales, tiene alcances espirituales incluso. Y cuando hablemos del ayuno, no solamente vamos a hablar de lo que es, sino de lo que no es, porque a veces hemos tenido muchas, pues de alguna manera, pues pensamientos acerca de eso, ¿no? Pero en medio de ello queremos decir lo que sí es, y a veces es más difícil definir lo que es, y mejor definimos lo que no es. ¿Qué no es el ayuno? ¿Alguno de ustedes quizás ha escuchado hablar el concepto de manita de coaching? ¿Sí? ¿Manita de coaching? Estábamos en niños, mejor sí, yo te volteaba, yo te volteaba por acá y te agarraban así, hacer manita de coaching. Era el concepto. Pues no es hacerle manita de coche a Dios. No es hacerle manita de coche a Dios para que haga lo que tú quieres. Eso no es el ayuno. Porque hay gente que dice, ayunamos, y tú ni te diste por enterado. Y uno piensa, muchos, en un concepto religioso, a veces piensas que si tú ayunas, Dios tiene que hacer aquello que tú hiciste, o que tú estás haciendo un ayuno para que Dios haga algo. No funciona así. No es eso el ayuno. No es un compromiso de parte de Dios para hacer algo por ti si tú ayunas. Eso no es. ¿Qué no es tampoco? No es una huelga de hambre ante Dios para decirle, hey, tienes que hacer, hasta que lo hagas, no voy a dejar de ayunar. No es una huelga de hambre. Puede funcionar bajo otros esquemas, pero no es una huelga de hambre. Tampoco es nada más dejar de comer o una mal pasada, tampoco es eso. Ni tampoco es un rito que muchas personas usan de forma religiosa para decir yo soy más santo que tú. Eso tampoco es. De hecho, la Escritura le decía Jesús le decía a las personas religiosas de su tiempo, le decía, cuando ustedes ayunan, ustedes se les lavan la cara para que la gente sepa que están ayunando, pero ni siquiera por ello no funciona así, sino cuando ayunes, le decía a sus seguidores, tú lávate la cara, es más, ni siquiera que sepa la gente que estás ayunando, sino que tú te presentas ante tu Padre y tú en ayuno estás en contacto directo con Él y empiezas ese proceso con Él. Es un proceso, ahora, ¿qué sí es el ayuno? Es un proceso de desintoxicación. Ahora que viene, pasó diciembre, seguramente muchos de nosotros estamos en un detox, ¿no? Después de tanta cosa que nos echamos. Un detox físico a lo mejor. Bueno, está bien, pero el ayuno es también un detox emocional. Y también es un detox espiritual. ¿Por qué? Cuando uno está en ayuno, lo que pasa es que cuando no estás en ayuno, pues tú estás bien entrado en lo que vas a comer y luego no estás teniendo de cenar, no sabes lo que estás tratando que vas a comer y luego que vas a cenar, ¿no? Y así te la pasas. A veces le digo a mi esposa, estamos comiendo y, oye, ¿qué vamos a comer? Espérate, pues no terminamos ni siquiera el desayuno, pues, o sea, espérate, o sea. Y a veces así nos la pasamos, ¿no? Cuando Jesús estaba en el desierto, Él dice que enfrentó tentaciones. Y una de las tentaciones que enfrentó es, tenía su cuerpo, tenía hambre. Y al tener hambre, el enemigo viene a Él y le hace una primera tentación diciendo, si eres el Hijo de Dios, pues sufres porque quieres. Tú puedes convertir esa piedra en pan y pudieras comerte. ¿Y sabes qué? El enemigo tenía razón, o sea, el diablo tenía razón. Número uno, primero que sí era el Hijo de Dios y segundo que sí podía hacer aquello que él decía. Pero la tentación no venía en que si lo podía o no hacer. La tentación venía en que, número uno, Jesús estaba preparando su ministerio y un tiempo de ayuno. ¿Qué es el ayuno? Una concentración, de dejar de concentrarte en lo que comúnmente haces, en ocuparte de qué voy a comer, qué voy a hacer, siempre en ello, y para enfocarte en algo superior, en algo más grande. Jesús estaba en el desierto para ocuparse en oración y de lo que iba a suceder en todo su ministerio, el tiempo que él tenía,
del propósito al que Él venía. Y tú y yo, a veces, por estar en el día a día tan ocupados de tantas cosas, a veces perdemos lo eterno y vivimos en el tiempo, decíamos tiempo calendario, el tiempo cronos únicamente, y perdemos la eternidad de lo que Dios quiere enseñarnos a veces en cada cosa pequeña. Cuando tú te pongas en ayuno, vas a darte cuenta que cuando ibas a comer, y entonces te das cuenta de todo lo que comes en realidad. O sea, hasta entonces como eres consciente, pues me hubiera echado una bolita ahorita y luego un café y luego me hubiera... O sea, pero cuando estás en ayuno dices, no lo voy a hacer, y aunque sí tenía ganas, pero no lo voy a hacer, y ahí estás, ¿no? Entonces te concentras en algo superior. ¿Con qué fin? Cuando Jesús se presentó y dijo, si eres hijo de Dios, Él estaba, por un lado la tentación era la duda de que si realmente era Él o no hijo de Dios, aunque Jesús lo sabía, el enemigo también lo sabía, pero era como ponerle la duda, ¿no? Y la identidad de alguna manera estaba siendo atentada contra esa identidad. Y cuando tú estás en ayuno y que estás en una desintoxicación física, emocional, espiritual, viene la misma tentación. Muchas veces cuando nuestra identidad no está clara, podemos caer en muchas cosas. Pero así como Jesús, cuando estás en ayuno, tu identidad empieza a fortalecerse. Tú sabes que eres un hijo de Dios. No eres si es que eras. No. Tú eres un hijo de Dios. Y esa identidad empieza a fortalecerse. Porque empiezas a dejar las cosas comunes que típicamente harías. Pero ahora ya no estás enfocado en ellos, sino que te dedicas tiempo a orar, a leer la escritura o a servir, como lo vamos a ver enseguida. Entonces, es un sometimiento al ego para que el espíritu crezca. Pues, Juan el Bautista, cuando le preguntaron, oye, Jesús bautiza más que tú. O sea, picándole, ya sabes, ¿no? Como somos a veces. ¿Y qué dijo Jesús? A Juan le dijeron, Jesús está bautizando más que tú. ¿Y qué dijo Juan el Bautista? Está bien, es necesario que yo venga y que Él crezca. Él sabía su posición, él sabía que venía como un antecesor del ministerio de Jesús, y era algo necesario que sucediera, que Jesús creciera y que Él fuera disminuyendo cada vez. Cuando tú estás en ayuno, tus deseos empiezan a menguar. Y el propósito de Dios en tu vida empieza a crecer. Es necesario que Jesús crezca en ti y que tus intereses, tus deseos empiecen a menguar. Entonces es parte de lo que el ayuno es. Decíamos ahorita la autofagia o el concepto de que este hombre a quien le dieron el premio de medicina obtuvo, es el saber, de forma intuitiva se conocía, pero el saber que tu cuerpo se regenera a sí mismo cuando ayunas. Pero resulta que el cuerpo es cuerpo, alma y espíritu. O sea, todo tu ser se regenera cuando haces ayuno de forma intencional, en propósito. Entonces, no solamente físicamente, emocional y espiritual. Hay personas que incluso con cáncer se les aplican ayunos específicos, intermitentes, con tal de que las células cancerígenas se regeneren. O sea, las células normales eliminen a las cancerígenas, y es una forma de estar atacando de forma natural en vez de quimios, en vez de otras cosas. Son metodologías diferentes que han estado usando. A lo que voy es el poder que tiene el ayunar. No porque sea específicamente en la parte física, sino cuando lo combinas con la parte física, con un propósito espiritual, entonces hay un impacto mucho más grande. Cuando tú y yo como iglesia practicamos estas acciones de manera intencional, Dios nos permite ser reparadores de muros y reconstructores de casas en ruinas, según lo dice Isaías 58. Primer punto de nuestro tema de ayuno. Tú y yo conocemos a muchas personas que vivimos espiritualidad pero sin coherencia, y esa parte Dios la rechaza. Dios no dice que Él no
Él no está interesado en esas prácticas. Si ayunas y lo haces solamente para que los demás te vean, si ayunas y solamente lo haces porque dices que eres más santo, porque ese tipo de prácticas para Dios es nulo, es todo lo que van a tener. Isaías 58, 3 y 4 dice: hemos ayunado delante de ti, dicen ellos, ¿por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué, les contestó Dios. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esa clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Así que la instrucción del ayuno no solamente es un ritual físico ni un dejar de comer, sino es toda una actitud, toda una devoción, todo un propósito mayor que solamente dejar de comer. Si siguiéramos leyendo Isaías 58, tiene muchos detalles. Ahorita no lo vamos a leer porque no es tiempo, pero te invito a que lo leas en tu casa. Y en ese verdadero ayuno que Dios está esperando que tú y yo tengamos, dice que Él está esperando que tú vayas más allá que solamente físicamente te abstengas de comer y que empieces a buscar el bienestar de otro, no solamente el tuyo, sino de alguien más. Quiero citar algunas citas bíblicas. 1 Samuel 15, 22 dice que la obediencia es mejor que los sacrificios. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. El Salmo 51, 17 dice: el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Joel 2:12 dice: vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo, entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto, no se desgarren la ropa de dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor porque Él es compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable, está deseoso de desistir y no castigar. También Amós, otro profeta, dice 5:21, dice: odio todos sus grandes alardes, pretensiones, hipocresía de festivales religiosos, asambleas solemnes. No aceptaré sus ofrendas quemadas ni sus ofrendas de grano, ni siquiera prestaré atención a sus ofrendas selectas de paz. Fuera de aquí con sus ruidosos himnos de alabanza, no escucharé la música de sus arpas. En cambio, quiero ver una tremenda inundación de justicia y un río inagotable de rectitud. No quiero toda esta forma litúrgica de hacer esos ayunos, pero sí quiero que la justicia junto con el ayuno sea parte de tu estilo de vida, de cómo te tratas a ti, cómo tratas a los demás. Es parte de lo que Dios espera dentro de los ayunos. Zacarías 7:5 dice: durante estos 70 años de destierro, cuando ayunaban, se vestían de luto en su verano y a comienzos del otoño. ¿Hacían los ayunos realmente para mí? Incluso ahora, cuando comen y beben en sus festivales santos, ¿no lo hacen para complacerse a sí mismos? Dios retando al pueblo que a veces tú y yo podemos ayunar para nosotros mismos. Mateo 6 dice: cuando ayunes no seas evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable, andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ayunes, peínate, lávate la cara, así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Así que el ayuno no es algo para las personas, es una conexión que tú tienes directo con Dios, es un trato que haces con Dios, pero es con un fin de ser nutrido espiritualmente, emocionalmente. Santiago 1:17 dice: la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar de que el mundo te corrompa. Así que el ayuno, además de servir a otros, es también para cuidar de que aquello que me pueda lastimar, la parte emocional, física, espiritual, me dañe. Entonces es estar cuidando de mí, cuidando de mis ojos, cuidando de mis oídos, cuidando de todo lo que soy y de todo lo que hago. La espiritualidad que no transforma la manera en que tratamos a otros, pues no transforma absolutamente nada.
no sirve absolutamente de nada, ¿no? Así que si la espiritualidad que hasta algún momento has vivido o conoces tiene que ver con algo únicamente tuyo, te quiero decir que hay un concepto más grande de espiritualidad, que es, ciertamente empieza contigo, pero tiene que desbordar desde ahí hacia los demás. No hay forma de que suceda únicamente entre tú y Dios, porque se va a notar. Si tu espiritualidad está creciendo, tiene que notarse, tiene que ir dando fruto y las personas tienen que estar mirando. Alguien dice, no, si no tienes que decirles. No, pero Jesús dice que las personas vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Es parte de lo que necesita suceder. ¿Qué es el ayuno que Dios escoge? ¿Cuál es el que sí le agrada? Ya dijimos el que no le agrada, pero ahora vamos a decir el que es intencional y sí le agrada. Es aquel, esta clase de ayuno que quiero: pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente, alivien la carga de los que trabajan para ustedes, dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente, a las personas. Así que el ayuno no tiene necesariamente que ver tanto contigo, empieza en ti ciertamente, pero tiene que ver con cómo te comportas hacia afuera, cómo hacia los demás, cuáles son tus acciones que realizas. El ayuno ciertamente es un tema personal con Dios, definitivamente, pero la razón para que suceda eso es porque te va a nutrir, porque te va a fortalecer, para que hagas acciones que impacten a otros. Es la razón del ayuno. Liberación. Aquí hay una no discriminación o un aliviar las cargas, y acá hay una restauración. Quizá se acuerdan, hemos hablado del tema kintsugi en este mismo espacio. Kintsugi es una técnica japonesa donde barros o vasijas de barro muy costosas se quebraban y a veces pues, solamente se desechaban, pero artesanos japoneses empezaron a tratar de restaurar esas piezas, y al restaurarlas, pues si solamente restauraban con yeso, pues quedaban las líneas blancas, ¿no? Pero alguien dijo, ¿sabes qué? Hay que dar un poquito más de creatividad a eso. Y empezaron a poner polvo de oro en ese yeso, y lo que terminaba siendo era una figura con todas las marcas de la quebradura ciertamente, pero eran doradas, cubiertas de oro. Cada una de esas heridas eran cubiertas de oro, y ya no solamente eran pegados, sino había oro. Así que terminaban siendo las imágenes o lo que esas piezas costaban mucho más que las originales, las que habían sido restauradas. Poniéndolo acá en nuestro contexto, es muchas veces tú y yo podemos decir, es que no somos perfectos, hemos sido lastimados, hemos sido golpeados, la vida nos ha golpeado y se nota a veces en nuestra vida física o emocional o de una manera, pero lo que Dios quiere que tú y yo, al estar en un ayuno, no necesariamente en ese momento, pero el ayuno va a producir en ti que seas una persona que esté buscando restaurar a otros, y que cuando esas personas sean restauradas van a tener un valor todavía mucho más grande que antes, que incluso que fueran lastimadas, que fueran de alguna manera todo eso que sucedió en sus vidas. Cuando por medio del ayuno en tu vida entiendes que la función que Dios quiere a través de ti, que tú mengues, que Él crezca en ti, Él te va a usar para liberar a los cautivos, Él te va a usar para conectar aquellas partes que aparentemente no tienen conexión, para restaurar a aquellos que aparentemente estaban desahuciados, que ya no hay nada que hacer con esas personas. Es lo que quiere Dios a través del ayuno, poder en ti poner esa capacidad, porque no solamente es el deseo, sino el Dios en ti es el que hace la diferencia en las personas. Sin Dios nosotros pues no tenemos nada que ofrecerle a las personas. A lo mejor unos 2 oídos y listo, ¿no? O sea, te voy a escuchar, pero pues no tengo más que darte. Pero así como aquel hombre que estaba tirado a la puerta del templo de Hermosa, capítulo 3 del libro de los Hechos, Pedro y Juan iban a la oración, y estaba un hombre que toda la vida había pedido dinero ahí en la puerta del templo, y al ir ellos, pues el hombre extiende su mano una vez más, como a uno más de tantos que todo el día estaban pidiéndoles algo que le dieran para comer, para sustentarse. Y Pedro dice que poniendo los ojos en él, pero Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, dice, poniendo los ojos en él, le dice, mírame fijamente. Y cuando lo mira, dice, no tengo
ese momento se levanta esa persona. Así que un mes, 2 meses o 5 o un año anterior, si Pedro hubiera pasado por ahí, pues a lo mejor hubiera dado una monedita, era más fácil dar una monedita, ¿verdad?, que hacer algo más con él. Pero lleno del Espíritu Santo, Pedro le dijo: lo que tengo te voy a dar. Así que el ayuno es vaciarte de ti, vaciarme de mí y llenarme de la presencia de Dios, llenarme del propósito de Dios, para que cuando algo de esto suceda, yo tenga algo que entregarle a alguien, una palabra que entregarle, una oración que entregarle, y el Espíritu Santo en mi vida va a hacer la diferencia en esa persona, en esa familia, en ese negocio, en ese lugar donde quiera que esto vaya a suceder. Entonces, el ayuno nos prepara para estar listos, para ser recipientes y canales de bendición, de romper cadenas y restaurar la dignidad en las personas. Es la importancia. Tú y yo necesitamos estar más vacíos de nosotros y más llenos de la presencia de Dios. Queremos concluir con este momento. El ayuno que Dios escoge no solo cambia al que ayuna, sino el entorno donde vive. Si tu ayuno hasta ahorita, si alguna vez has ayunado y tu ayuno nomás ha llegado hasta ti, quiere decir que a lo mejor hay alguna parte que Dios está esperando que hagas un ayuno diferente. Porque el ayuno cambia el entorno donde tú vives. Empieza ciertamente contigo, pero va a cambiar, no se va a quedar contigo, va a ir más lejos. Ayunar es vaciarme de mi ego y llenarme de compasión precisamente para dar, para entregar, para impactar a alguien más. Cuando nuestro ayuno libera a otros, Dios libera su poder en nosotros a través de eso. Entonces es parte de lo que Dios quiere hacer. Es cierto, el ayuno comienza con un estómago vacío, pero termina con manos llenas. ¿De qué? Para servir. Si no tienes físicamente algo, tus manos están dispuestas para servir, porque tu corazón ya se alineó a lo que Dios espera de ti y está viendo lo que otros necesitan, y entonces el ayuno te predispone a estar listo para servir y hacer lo que necesitas hacer. El ayuno escogido por Dios te convierte en un restaurador, en alguien que repara portillos, repara. Dice el capítulo 58 de Isaías que los tuyos van a ser llamados reparadores de portillos. Los tuyos. ¿Quiénes son los tuyos? Tú y tu familia, si tú te ejercitas en esto. Pero también dice reparar calzadas, caminos, para que pueda llegar esa paz, esa bendición. Así que ya no más se trata de ti, sino de lo que Dios va a hacer a través de tu vida con otros. Y no nomás eso, sino que va a ser tan continuo, que es un estilo de vida que la gente te va a identificar por esas características, como alguien que estás continuamente haciendo eso, bendiciendo a otros, reparando, restaurando, sosteniendo. ¿Por qué le llaman a Betty? Porque de alguna manera saben que tiene algo que ofrecerles, así que vayan y le buscan un consejo. ¿Por qué le llaman a Camila? Porque entienden que Dios ha hecho algo con ella y ellos quieren y necesitan lo que Dios hizo con Camila. Yo también quiero que lo haga conmigo, con mis hijos, con mi casa. ¿Y por qué le llaman a cada uno de ustedes? Por lo mismo. Cerciorémonos entonces que tengamos algo que entregar, que cuando nuestras manos se extiendan no sean solamente manos vacías, en el sentido de que no se quede más que nuestra fuerza en querer, en nuestra intención de querer ayudar, sino que está la presencia de Dios, porque me he vaciado de mí y me he llenado de la presencia de Dios. Y cuando extiendo mi mano, hay algo ahí, hay capacidad, hay poder, hay bendición, hay dirección, hay todo lo que Dios quiere para esas familias o esas personas cuando tú extiendes tus manos para bendecirlas.